Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Continuamos con esta serie de clases virtuales. En este caso vamos a continuar con el tema clonación. En una primera instancia vamos a repasar algunos conceptos sobre clonación extraídos de un trabajo del año 2000 en un artículo del año 2004 que se los voy a dejar para la lectura. La clonación son técnicas utilizadas en este tipo de proceso. La práctica se hace por transferencia de núcleos donde se generan dos individuos que son copias iguales al progenitor, como por ejemplo la oveja Dolly de la que vamos a hablar ahora, y la técnica realizada por gemelación, partiendo de un óvulo fecundado. En este caso sí se utiliza un óvulo fecundado, pero no sería totalmente una clonación. Vamos a ver por qué. A la manera tradicional, digamos, ¿no? Entre comillas. O a la manera natural. Se producen dos o más embriones, los que uno quisiera, y en este caso la constitución genética de las crías es diferente a la de los padres, pero es exactamente igual entre ellas. ¿Cómo se hace esto? Este segundo que leímos, la gemelación. Bueno, acá no hay una clonación porque no es exactamente igual que el progenitor, sino que es exactamente igual a, en este caso serían los hermanos, ¿sí? Por decirlo así. Sería como una especie de clonación natural, de gemelación natural. Se toma el embrión y como conocemos ya nosotros que son células madres, células totipotenciales, se las divide y se las separa. Es decir, se forman los blastómeros y se los separa. De esta manera el blastómero no identifica otra célula al lado y vuelve a dividirse, de tal forma que sería como un reinicio de las primeras etapas de la división celular en el desarrollo embrionario. Como que cada vez que uno separa un blastómero de otro, se reinicia el proceso y de esta manera pueden obtener varias copias de gemelos. Bien, oveja Dolly entonces. ¿Cómo fue el proceso? Cuando uno habla de clonación, inmediatamente se le viene a la cabeza más que células, por ejemplo, bacterias o más que plantas de forma sexual. Cuando uno habla de clonación le llama la atención un animal, un cierto tipo de animal que es la oveja Dolly, ¿sí? Quizás en un segundo plano aparecería alguna vaca de Argentina, la vaca Pampa Mansa, pero si no, generalmente uno cuando habla de clonación a la mayor parte de la gente le suena a oveja Dolly. Bien, ¿qué pasó con esta oveja? De una oveja de cabeza blanca se obtuvieron células de la glándula mamaria que se mantuvieron en un medio de cultivo. De estas células se extrajeron los núcleos, ¿sí? Es decir, se cultivaron las células en cápsulas de Petri y se extraen los núcleos por los métodos que ya estuvimos trabajando. Por ejemplo, el método que tiene que ver con generar un campo magnético en la célula en cuestión, o el cultivo de células en cuestión. De ovejas de cabeza negra se obtuvieron óvulos a los cuales mediante micromanipulación se les quitó el núcleo, quedando por lo tanto constituidos exclusivamente por su citoplasma y recubiertos por una estructura que se llama zona pelúcida, que es característica de los óvulos, que ahora vamos a ver. Los núcleos extraídos de las células mamarias de una oveja de cabeza blanca, la tenemos por acá, fueron inyectados en el interior del citoplasma de los óvulos de la oveja de cabeza negra, como vemos acá, y acá tenemos ya la célula formada. Esto es técnica como la estuvimos viendo hasta ahora. Los óvulos conteniendo el núcleo de la célula mamaria se cultivan por 6 días, esperando que haya un crecimiento en el número de células. Aquellos que presentaron desarrollo embrionario, es decir, no solamente esperamos que crezcan las células de uno, sino que esto se hace en varios óvulos, no solamente en uno, sino que tenemos varias posibilidades de tener éxito. Y bueno, justamente en aquellos que presentan desarrollo embrionario, hasta estado de blastocisto, es decir, hasta que se forma la blástula, hasta que empiezan a migrar las células y se empiezan a formar las capas embrionarias, fueron transferidos al útero de ovejas con cabeza negra, ¿sí? De esta forma nace...
De esta forma nace la oveja Dolly clonada, que es idéntica a su progenitor. En este caso, el progenitor no sería la de cabeza negra, sino sería la de cabeza blanca, que es la donante de núcleo, ¿sí? Por lo tanto, la donante de material genético. Ahora bien, ¿por qué un óvulo es una célula madre? ¿Por qué es una célula totipotencial? ¿Y por qué se utilizan los óvulos y no se utilizan otro tipo de células, por ejemplo? ¿Por qué no se implanta directamente una célula del tipo somática? Bien. Tenemos acá un óvulo con su citoplasma, su núcleo o pronúcleo, la zona pelúcida que está por fuera y una corona radiada que también está por fuera. Lo que se hace siempre es extraer el núcleo y reemplazarlo, como ya lo vimos. Lo que parece irreemplazable es el citoplasma del óvulo, es decir, acá hay una cierta composición que marca diferencias a la hora de generar un individuo nuevo, cuya composición es muy compleja en estructuras y moléculas, siendo capaz de organizarlo todo con la finalidad de que se produzcan las divisiones embrionarias correspondientes. El citoplasma del óvulo muestra una capacidad inédita para transformar la expresión génica de un núcleo ya programado por la naturaleza como el de las células ya diferenciadas como de glándula mamaria, es decir, tomamos un núcleo que ya está diferenciado, ya es parte de un tejido, y al introducirlo en un óvulo que es una célula madre, una célula totipotencial, ¿qué sucede? Bueno, se reprograma todo. Es tal el papel de este citoplasma ovular que es capaz de hacer que estos núcleos trasplantados puedan diferenciarse, reprogramarse y emprender la embriogénesis, es decir, formar un nuevo individuo. Esto quiere decir que hay algo en el núcleo, hay algo en el citoplasma del óvulo que lo que hace es permitir esta reprogramación y permitir la embriogénesis o el desarrollo embrionario del nuevo ser. Es decir, lo que nos garantiza que podamos formar un individuo nuevo genéticamente idéntico al progenitor, o mejor dicho al donante del ADN, es el citoplasma y obviamente el contenido, porque el citoplasma sería un espacio, sino el contenido que hay en el citoplasma de un óvulo. Bien, como último tema tenemos, yo les voy a dejar un artículo correspondiente a los distintos marcos de regulación y cuestiones jurídicas entre el Reino Unido y Argentina, haciendo una especie de comparación. Acá dice tabla 1, síntesis comparada entre el sistema regulatorio y modo de participación de la toma de decisiones para Argentina y Reino Unido, en el cual se van a mencionar algunas cuestiones que debemos prestar atención, porque no todo es generar un individuo en un laboratorio y ya está, sino que hay marcos de regulación que permiten algunas cosas, prohíben otras, delegan algunas responsabilidades y otros no. Me pareció importante para tener en cuenta, digamos, una comparación entre nuestro país y otro país, en este caso, conjunto de países europeos. Bien, el sistema regulatorio entonces entre Argentina y Reino Unido. El tipo de legislación en Argentina es más flexible, es decir, cambia, hay mucho cambio. En cambio en el Reino Unido es estable, siempre es el mismo. Órgano decisor, ¿quién toma las decisiones de todas estas políticas? El Poder Ejecutivo y las dependencias, y en este caso el Reino Unido el Poder Legislativo. Cuando hablamos de sistema regulatorio y a qué nos estamos refiriendo, no solamente a clonación, sino por ejemplo a organismos genéticamente modificados, OGM. Característica de la legislación, bueno, es detallada pero dispersa en Argentina, y en el Reino Unido es detallada e integral, es decir, integra varias áreas, mientras que la Argentina no es tan así. La temática privilegiada en nuestro país, obviamente agroexportador,
o por lo menos teníamos ese modelo, es organismos genéticamente modificados en cuanto a vegetales. La técnica privilegiada en el Reino Unido es la clonación humana y los organismos genéticamente modificados. La relación con las instituciones, en Argentina se produce mucha delegación de responsabilidades, en cambio en el Reino Unido hay articulación. En Argentina el poder mayor delega a los poderes menores la responsabilidad, en cambio en el Reino Unido hay más articulación. La participación del público, ¿sí?, es escasa o nula en Argentina y es muy amplia en el Reino Unido, mientras que la participación de expertos y actores directamente involucrados, es decir, cuerpo científico, por ejemplo, es muy amplia en Argentina y es más limitada en el Reino Unido. Este es un trabajo más actual, el anterior que les estaba mencionando era el 2004, sirve también como marco histórico, y este es un trabajo más actual para estar más cerca de lo que es la actualidad del régimen regulatorio en nuestro país. Bien, entonces esto fue clonación, oveja Dolly y algo de la parte jurídica, social y regulatoria.